Amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Nehemías. Y antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres el Ebenezer, tú eres quien derrama la iluminación, la sabiduría y el entendimiento. Y te pido que en esta noche seas tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para no solamente entender, Señor, sino grabarla en estas tablas de este corazón intangible para poder ponerlas en práctica cuando sea requerido, Señor. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nuevamente reunidos para continuar con este estudio del libro de Nehemías. Como hemos visto ya a través del recorrido de los diferentes capítulos y para qué no nombrar desde el libro de Nehemías, porque en realidad sabemos que la división de este libro fue ya en lo que vendría a ser cuando se convirtió al griego, ¿no? Porque el original, que es de manejo judío, es un solo libro, ¿no? Nehemías, Esdras y Nehemías es un solo libro y obviamente es una historia continuada. Entonces vemos que Zorobabel, Esdras, Nehemías, que son los que vinieron y participaron para la construcción, la organización, porque no solamente fue la construcción de lo que es levantar primero el altar, la construcción del templo, la construcción de las casas, la construcción del muro, la construcción de las puertas. No solamente fue eso, sino también implicó la organización del pueblo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista para la adoración a Dios, lo que vendría a ser el pueblo del levita, ¿no? Todas las funciones fueron organizadas, las instituciones que normalmente se manejan para el pueblo, la manera en que se iba a vivir, cosechar, sembrar, y todo esto que tiene que ver con la aplicación misma de la ley, porque en la ley que Dios le dio al pueblo, le dio todas las disposiciones de sanidad, salubridad, de alimentación, de adoración a Dios, para redimir sus pecados. Para todas estas cosas hubo la ley de Dios, la ley de Moisés. Y vemos cómo nuevamente se reinstala todo cuando este rey Ciro de Persia, no motivado por Dios, envía al pueblo después de los 70 años de cautiverio. Y nos vamos a dar cuenta que aún cuando el pueblo comienza a instalarse y desarrollarse, el pueblo no está libre, no quedó liberado del dominio, el control o el yugo del imperio persa. Sigue igual. Por eso es que la geografía que vamos a ver en estos capítulos que vamos a estudiar, que son el 9, el 10 y el 11, la geografía realmente va a constituir la misma. ¿Por qué? Porque la provincia ahora conocida con el nombre de provincia de Judá o Judea, ¿no? Como se puede llamar después, la provincia de Judá o la provincia de Judea, que es lo que se llama después en los tiempos de Cristo, sigue bajo el dominio y ya no hay rey. Aquí ahora se instala un gobernador y tenemos como el primer gobernador a Zorobabel y después tenemos como segundo gobernador durante este periodo de estudio a Nehemías, ¿no? Que es el que llega a construir los muros y las puertas de la ciudad. Porque recuerden que el templo tiene su propio muro. O sea, el templo tiene un muro alrededor de él y la ciudad tiene otro muro alrededor de ella. Cuando nosotros hablamos del muro que está alrededor del templo, es donde estamos hablando, por ejemplo, de este famoso muro, una porción de este famoso muro que se encuentra en Israel, que es conocido como el Muro de los Lamentos, ¿no? Y que es muy concurrido por los judíos para orar y presentar sus oraciones ahí. Pero ese muro es el muro que solo rodea el complejo de lo que vendría a ser el templo de Dios. Pero lo que estamos hablando del muro que construyó Nehemías es el muro de la ciudad de Jerusalén. O sea, estamos hablando del muro mayor que rodea el templo, las casas y todo esto. Eso fue lo que construyó Nehemías. No nos confundamos con el muro que rodea lo que es el área del complejo del templo que levantó Salomón, que destruyó Babilonia, Nabucodonosor, pero nuevamente reconstruido cuando llega Esdras, llega Nehemías, llega Zorobabel, ¿no? Entonces, ya una vez instalado todo, lo físico y lo espiritual, porque Esdras es sacerdote escriba y él es el encargado, vemos cómo en el capítulo 8 que estudiamos, vemos que el pueblo tiene hambre de la palabra de Dios y le pide el pueblo la lectura de la palabra. Y vemos no solamente
cómo realmente empiezan ellos a escuchar, y por horas dicen ahí, ¿no? Desde muy temprano en la mañana hasta casi el mediodía, ellos escucharon y conocieron nuevamente la ley de Dios, ¿no? Porque la palabra eran los 5 primeros libros, que era la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Este pueblo que está nuevamente reinstalándose, es un pueblo que en realidad 70 años no hubo sacrificios, 70 años no se practicó lo que es la ley de Dios. Este pueblo no conocía, era una nueva generación también, mezclados con algunos antiguos, pero era básicamente una nueva generación. Y los pocos que quedaron, o los antiguos que volvieron, porque recuerden que no todos volvieron, cuando el cautiverio se terminó, porque el rey Ciro dio la autorización para que volvieran, no todos volvieron, en realidad volvieron pocos. Y volvieron en 3 grupos diferentes, ¿no? Vino un primer grupo, un segundo grupo, un tercer grupo. Y vinieron con Esdras, vinieron también con Nehemías. Entonces nos damos cuenta que realmente comenzó a desarrollarse todo lo que es la nueva constitución de esta provincia de Judea, empezando con Zorobabel como gobernador y después con Nehemías. Y este pueblo que había expresado ese hambre de la palabra de Dios, recibe por parte de Esdras toda la instrucción y la lectura de este pueblo, de esta ley. Entonces vemos que después que el pueblo como que pretendió, confundió o trató de hacer como un ritual de sacrificio, de dolor para el conocimiento de la ley, y Esdras corrige esto y dice: es materia de júbilo conocer la palabra de Dios. Y dice bien claro, y lo hemos hablado en la clase pasada, en que no solamente lo dice que es materia de júbilo conocer la palabra de Dios, sino que después de que ellos terminan esta lectura, que dura más o menos como 3-4 horas, desde la mañana hasta el mediodía, entonces vemos que ellos toman una reunión, y dice Esdras: comamos pan dulce, ¿no? O sea, reunámonos, y hacen una reunión de coinonía, con alegría, con pan dulce. Ya no como cuando vemos siempre, por ejemplo en la Pascua, que dice: y lo celebrarás y matarás un cordero, untarás la sangre y usarás hierbas amargas. ¿Por qué? Porque estamos representando un tiempo de dolor que se ha vivido, 400 años de cautiverio. Entonces siempre se usaba mucho lo que eran las hierbas amargas, pero hoy ya empieza con una connotación diferente, y nos damos cuenta acá cómo nos guía a nosotros, porque nosotros, la iglesia de hoy, tenemos el culto, tenemos la manera en que dirigimos lo que es el servicio, el culto a Dios, y después del culto tenemos un tiempo de coinonía, de alegría, de haber cumplido con recibir parte de la palabra de Dios en un culto, y compartimos y bebemos, ¿no?, bebidas, y comemos comida que entre todos nos compartimos, tal cual dice el capítulo 8, entre todos compartieron con los que no trajeron, y así es como funciona. Y nos vemos y nos damos cuenta que el día de hoy vivimos un modelo propio de lo que está escrito en la Biblia. No estamos haciendo nada fuera de lo que no sea bíblico. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo esto? Bueno, ahora, el día de hoy vamos a continuar con este capítulo 9, y vamos a darnos cuenta que realmente en lo que corresponde al capítulo 9, que vamos a estudiar 9, 10 y 11, y donde vamos a ver que la geografía siempre se va a mantener, porque la provincia está bajo el dominio del imperio persa. La provincia solamente tiene una independencia limitada, ¿no? Y vemos que ya en el capítulo 9 nos vamos a dar cuenta que dice que Esdras confiesa los pecados de Israel, y lo que en realidad nos va a decir, y miren acá, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Entonces, después de que han instalado, han celebrado, han comido, han escuchado la palabra, ellos nuevamente se reúnen. Y se reúnen y ponen en ayuno, se reúnen en ayuno. Y silicio. Silicio no es un líquido, silicio no es un metal, silicio no es una crema, silicio es una tela hecha con pelo de cabra. Es una tela áspera, una tela que pica, ¿no? Si tú te pones como esas chompas que te pones, que son de lana, de animal, y que cuando te la pones te pica en el cuerpo, eso es lo que significa este silicio. Es una tela hecha con pelo de cabra, que es áspera,
no es suave y ocasiona cierta incomodidad en el cuerpo. Y eso es para mostrar a ellos que cuando están en este momento de ayuno, están sometidos completamente bajo el dominio de lo que quieren ellos lograr, que es un mayor alcance espiritual, una mayor relación de manera espiritual con Dios. Entonces tratan de bajar lo que es el ímpetu de la carne propia con la que vivimos, de este cuerpo. Entonces ellos se ponen en ayuno, se cubren con estas telas de pelo de cabra conocidas como cilicio, y además sí se echan tierra sobre ellos. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y aparte de eso, sabemos que siempre el pueblo se movió con extranjeros. Y aún cuando el pueblo se ha movido con extranjeros, sabemos que Dios limitó ciertos pueblos extranjeros, ¿no? Dijo, no te mezclarás con los cananeos, y les da la lista todo en toda la palabra de Dios, ya lo hemos nombrado muchas veces. Pero hay una manera en que los extranjeros que caminaron, que salieron desde Egipto, porque si leemos la palabra nos vamos a dar cuenta que desde Egipto el pueblo de Israel salió con extranjeros, que se adicionaron al pueblo de Israel y que vivieron bajo los mismos lineamientos del pueblo de Israel. Y todo aquel extranjero que quería vivir con el pueblo de Israel tenía que seguir las reglas del pueblo de Israel, tenía que someterse a todo el proceso y todas las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que así sucede, ¿no? Y esa es una representación de lo que nosotros somos, los cristianos, que nos hemos adicionado como hijos de Dios, como al pueblo de Israel, y cumplimos ¿qué? Cumplimos la palabra de Dios, que son todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel desde el principio, los 10 mandamientos y todas estas cosas. Nosotros también estamos sujetos a la ley de Dios en ese aspecto, ¿no? Nosotros seguimos lo que corresponde a todas las cosas que Dios ha impuesto y ha implantado para todos los que lo siguen, ¿no? Hay cosas que todos están, como los 10 mandamientos, que son cosas que hasta el día de hoy siguen vigentes para todos nosotros. Todo el aspecto moral que Dios puso para el hombre en forma general está en la Biblia y también nosotros lo respetamos. Las cosas que no seguimos son como los sacrificios, porque nosotros creemos en Cristo, ¿no? Y como creemos que en Cristo, que es Dios hecho hombre, Emmanuel, vino, murió por nosotros y resucitó y está en el cielo a la diestra de nuestro Padre. Entonces nosotros creemos en Él, no necesitamos hacer sacrificio, no necesitamos tampoco la circuncisión, que era la identificación del pueblo judío física, porque nosotros tenemos una identificación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Es más, si bien nosotros no hacemos todo lo que ellos hacen, es porque tenemos una orientación en el nuevo pacto que nos indica qué es lo que debemos hacer. Y para eso Pablo escribió 13 libros que nos indican todos los aspectos que funcionan en la iglesia cristiana, ¿no? Y seguimos. Y vamos a ver cómo ellos se apartan de los extranjeros, pero recuerden que sí se acepta a extranjeros con la declaración, por ejemplo, como tenemos conocida de Ruth, que le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. ¿Qué significa? Yo iré donde tú vayas y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, se adicionó completamente a lo que es el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿no? Ella era moabita y se había casado con estos hombres que eran hijos, ¿no? de Noemí, y que al final ella realmente trató de dejarlas, pero Ruth volvió con ella y hizo su declaración de fe, de creer en el Dios de Israel, en asumir que Él es su Dios y en asumir que el pueblo de Israel es su pueblo. Y así es más, llegó ella hasta conformar parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estando en pie, confesaron sus pecados y las inequidades de sus padres. Y vivimos aquí como que también ellos confiesan sus pecados y las inequidades de sus padres. O sea, si en algún momento tenían conocimiento de las injusticias que habían hecho sus padres, ellos no trajeron a colación en ese momento, no solamente decir lo que ellos habían cometido, de sus pecados personales, sino decir, no, y perdona de repente, Señor, a mi familia, a mi papá, que se portó de esta manera, que yo lo vi, yo lo presencié, que era indebido, y comenzaron ellos a pedir perdón
¿no? En base a lo que corresponde a su familia también, ¿no? Y vemos las inequidades de sus padres, dice ahí. Y ahí vemos cómo realmente va avanzando todo esto. Y no se trata de decir que a la hora que ellos están pidiendo un perdón para sus padres, esto está funcionando como unos intercesores realmente, ¿no? Tratando de apagar o de cortar la maldición que en ese momento podía haber existido producto de lo que los padres habían hecho. Recuerden que aquí todavía nuestro Señor Jesucristo no ha venido, quien es el que ha muerto en la cruz, ¿no? Y se llevó los pecados, nos quitó los pecados y quitó la maldición sobre nosotros y nos hizo verdaderamente libres. ¿Eso qué significa? Que nosotros no estamos sujetos a la misma acción que ellos, porque ya nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos libres de todo pecado y también somos libres de la maldición del pecado. Somos verdaderamente libres. Y es así como nosotros entramos en la vida cristiana cuando hacemos nuestra declaración de fe, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos arrepentimos, cambiamos la dirección y seguimos adelante. Seguimos. Dice, versículo 3, dice, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Vuelven nuevamente a leer el libro y dice aquí la cuarta parte del día. ¿Qué significa la cuarta parte del día? Bueno, sabemos que el día ellos consideran noche y mañana, o sea, noche y día. El calendario lunar judío, el calendario lunar hebreo, considera noche y día. Entonces acá dice que ellos, dice, y puestos en pie en el lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte, ¿no? Del día. ¿Qué significa? De 12 horas, entre 3 horas leyeron el libro. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. O sea, y las otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron a Dios. O sea, tomaron 6 horas, ¿no? Del día, de las 12 horas del día, para dedicarlo a Dios, ¿no? De esta manera, como le hemos leído en el versículo 3. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesuá, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. O sea, no solamente estaban orando, ¿no? Dentro de lo que es el trámite regular de una oración, suavemente, ¿no? Sino que además hubo un grupo de ellos, que lo acabamos de leer aquí en el versículo 4, que clamaron, o sea, fueron expresivos en voz alta, ¿no? A Jehová, y dijeron a los levitas, Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, ¿no? Y los cielos de los cielos. Observen cómo aún aquí, cuando todavía no ha venido nuestro Señor Jesucristo, todavía no se ha elegido a los apóstoles, todavía Pablo no ha nacido, ya se está hablando, no todo, o sea, porque sabemos que Pablo es aquel que habla del tercer cielo. Recuerdan que hay un momento en la historia en la que Pablo relata lo que era el momento en que Dios lo interrumpió en el camino y cayó, y él manifiesta todo lo que él pasó, ¿no? Y vemos ahí que en ese interín que Pablo relata, habla de un cielo y habla de un tercer cielo, de un segundo cielo. ¿Qué significa esto? Significa que entonces nuestro Dios, nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, quien se encuentra ahora a la diestra, y todos sus ángeles y toda su corte celestial están por encima de los cielos, o sea, en el tercer cielo. Y aquí vemos cómo a la hora que empezamos a leer este capítulo 9, nos damos cuenta que también se habla de que él, en la oración que hace Esdras en este libro de Nehemías, vemos que dice, ¿no? En el versículo 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea, que estamos aquí escuchando por primera vez que hay más de un cielo, ¿no? Y de que es donde vive Dios. Y ya después lo confirmamos con Pablo. Con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste de nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él,
para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia y cumplirse tu palabra, porque eres justo ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo realmente comienza prácticamente a presentar una oración, ¿no? El pueblo de Dios dirigido por el escriba sacerdote Esdras. Seguimos. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales, maravillas, y comienza nuevamente, pese a que hemos leído que acababan de terminar de leer y empezaron a orar. Entonces, en la oración, ¿qué es lo que hace él? Repite nuevamente todo lo que habían leído, obviamente como parafraseando, ¿no? Es una manera resumida, lo comienza a repetir la historia de lo que ha pasado, ¿no? Y vemos aquí, dice, hiciste señales y maravillas con el faraón. ¿A qué se está refiriendo? A las 10 plagas, al momento en que el Señor le dice, tira la vara al piso, se convierte en serpiente, ¿no? A todas estas 10 señales que Dios le dio al faraón para que dejara de ir al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta como que dice, hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabían que habías procedido con soberbia y contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y dice en el 11, dividiste el mar, y está hablando de cuando cruzaron el mar rojo. En el versículo 12 dice, con columna de nube y columna de fuego, de día y de noche. Ya sabemos esa parte también, que guió siempre al pueblo, o sea, Jehová siempre estuvo con el pueblo. Y Dios siempre, ¿no? Por eso mandó a su Espíritu Santo para que se quedara con la iglesia y siempre estuviera con nosotros. Y vemos aquí en el capítulo 13, dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos nuevos. ¿Qué significa de ahí? Que ahí se recibió los 10 mandamientos y se escribió básicamente todas las leyes que se encuentran en el libro de Levíticos. No el 100%, pero el grueso, la columna vertebral del sistema de legislación del pueblo de Dios fue construido y entregado por Dios, ¿no? En lo que vendría a ser el monte Horeb o el monte de Dios, que es donde estuvieron ahí por casi 2 años. Y les ordenaste el día, versículo 14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y vemos aquí que ordena un día de reposo. Y por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste los mandamientos, estatutos y ley. Les diste pan del cielo, y se refiere al maná. Miren toda la oración, porque esta es una oración, y está describiendo la palabra, pero la describe la palabra en forma parafraseada, no dice, y el versículo tal dice maná, no, solo dice, les diste pan del cielo, que es el maná, ya lo hemos explicado. Dice, en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña. Ya sabemos que a Moisés le dijo en una oportunidad, habla, y en otra oportunidad golpea, y cuando le dijo que golpeara, golpeó, pero cuando le dijo que hablara, también golpeó. Entonces ahí Moisés fue castigado, pero vemos que se refiere a esto muy genéricamente. Después dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisiera oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Entonces vemos aquí cómo realmente en toda esta oración se cita todas las cosas que han pasado, ¿no? O sea, no solamente la ley de Dios, sino incluyendo, hemos hecho mal, Señor, hemos hecho mal. Prácticamente le está diciendo, hemos hecho mal, ¿no? Seguimos. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, recuerdan que cuando estaban en el monte y se demoró Moisés en bajar, lo que se hicieron fue un becerro de oro. Dice, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y comienza en la misma oración, después de que le cita la palabra de todo lo maravilloso que Dios ha hecho, comienza a decir todo lo agradecido que está, porque no lo ha desechado, porque aún habiéndose portado mal, habiendo incurrido nuevamente en mal, siempre tiene la misericordia de estirar la mano y perdonar al hombre Dios. Dice, no, versículo 20, dice, y enviaste, dice, tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste de tu maná de su boca. O sea, sigue haciendo ver de que
nunca quitaste el maná, dice, ¿no? Y diste para beber, los sustentaste 40 años, que sabemos que demoró la caminata entre haber salido de Egipto y haber llegado a la tierra prometida. Pero no porque se hubiera encontrado a 40 años de distancia caminando, sino porque el pueblo fue sancionado por Dios y en lugar de llegar en 40 días desde Egipto hasta la tierra prometida, le tomó 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia que hicieron. Seguimos. Y dice, ¿no? Versículo 25 dice, tomaron las ciudades olivares y muchos árboles frutales y comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos y se hicieron grandes. ¿Qué es lo que está diciéndole? Le está diciendo todo lo malo que también, porque sabemos que primero alaban a Dios, reconocen a Dios, lo amoroso que es Dios, lo bondadoso que es Dios, lo perdonador que es Dios, pero también dicen, pero nosotros hicimos mal. Hicimos esto, hicimos otro, pero tú en tu misericordia, en el amor tuyo tan extenso que tienes, no nos consumiste, muy por el contrario, nos recibiste y nos ayudaste, ¿no? A salir adelante. Nuestros reyes, dice, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos, ni a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y comienza ya aquí prácticamente a dar una repetición de todo lo que ya hemos leído, y habla del tiempo, vemos cómo habla del tiempo de Abraham, de Génesis, cuando recién es llamado Abraham. Después habla va desarrollando la historia en forma muy genérica, ¿no? Hasta llegar al tiempo de los reyes, como ves en el capítulo 37, y también hace su referencia. Y vemos cómo en el versículo 38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, dice, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ellos hacen un pacto. Después de esta oración, nos vamos a dar cuenta que hacen un pacto, ¿no? Y se comprometen a cumplir, a ser cumplidores. Se arrepienten de todo. Reconocen primero la soberanía, ¿no? Y la magnificencia de nuestro Dios grande, todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Reconocen a Él, ¿no? Se asocian con Él, hacen el pacto con Él, ¿no? De nuevamente continuar en sus caminos de la verdad y la vida, de todo lo que es la palabra de Dios. Y ellos, ¿qué es lo que hacen entonces? Después de esto, ellos se someten al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Y nos damos cuenta en esto, cómo es que no solamente ellos se comprometen, sino que además ellos firman, reconocen, ¿no? un pacto, y lo escriben así. ¿Para qué? Para que, dice, a causa de todo esto nosotros hacemos fiel promesa, prometen, firmada por nuestros príncipes y nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Y firman un pacto prácticamente de guardar la ley. Y vemos aquí en el capítulo 10 que dice, los que firmaron fueron, y comienza a darnos del capítulo, del versículo 1 prácticamente nos da todos los nombres de las cabezas de los que firmaron. Y en el 28 dice, y el resto del pueblo de los sacerdotes levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová el Señor. Y vemos como aquí dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. O sea, recuerdan que ellos se mezclaron en el tiempo que detuvieron la construcción del templo y comenzaron a construir sus casas, se casaron con estas mujeres que correspondían a los pueblos rechazados por Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dice en el versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y combustibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día. ¿Se dan cuenta? Y comienza aquí nuevamente
a hacer todo el proceso de que vendría a ser de lo que es la oración, el perdón, ¿no? Y vemos aquí cómo firman el pacto y aún se reafirman, haciendo ver de que ellos no solamente van a ser receptores, sino van a ser actores activos para evitar que todo lo que han adquirido nuevamente se pierda. Entonces vemos que en el versículo 32 dice: no impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y aquí nos habla de una u otra manera del diezmo, de la ofrenda. En este capítulo 10, en estos versículos 32, 33, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que, y inclusive en 34, nos vamos a dar cuenta, y 35, cómo habla de lo que es el diezmo. Habla de qué es el diezmo, y sabemos que el diezmo es el pueblo entregaba el diezmo íntegro a los levitas. Y los levitas diezmaban a los sacerdotes. Recuerden que todos los sacerdotes y los levitas eran de la tribu de Leví, pero los que servían ministrando en el templo de Dios solamente eran los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Y todos los que trabajaban alrededor de ellos, ayudando para que se cumpla con toda la ley, eran los levitas. Es como decir en la iglesia el día de hoy, el pastor y los líderes. Exactamente así es. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente en todo momento ya ellos reconocen y todo esto, y vemos cómo dan los nombres de todos los que firman el pacto en este capítulo 10, y comienza ya lo que vendría a ser que ellos reconocen que no van a dar a sus hijas, ¿no? Y todo con la idea de ser abierto y entregado, de un corazón limpio ante Dios. Entregan sus cargas, confiesan sus pecados, reconocen el poderío de Dios, ¿no? Reconocen todo, y aún así se someten a la voluntad de Dios, ¿no? Y al pedido que les hacían, que tenían que venir para lo que era la presentación de estos niños nuevos que habían nacido, todo, aún así ellos cumplen con todos los requisitos, nuevamente con todos, no solamente para niños, sino para adultos también, y cumplen con todo, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos ser de agrado a Dios, conforme Dios les había dado la instrucción. Y vemos que en el versículo 33 dice, ¿no? Para el pan de la proposición, y para ofrenda continua, y para holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades. Y aquí habla, por ejemplo, para el pan de la proposición, para la ofrenda continuada, y habla de los días de reposo, las nuevas lunas, dice, ¿no? Y los sacrificios de expiación que hacía el sumo sacerdote para el pueblo, y para todo servicio de la casa de nuestro Dios, ¿no? Para todo eso se diezmaba. Entonces todos ellos diezmaban al pueblo completo, diezmaba a los levitas, y los levitas entregaban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Así es como funcionaba. Y vemos como aún en lo que es Esdras está diciendo y expresando todas las cosas que sí ha hecho para Dios, ¿no? Nos vamos dando cuenta. Entonces de aquí vemos que en el versículo 36 dice: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos a los primogénitos. Y sigue todavía hablando sobre lo que es el diezmo de la cosecha, el diezmo de las ovejas, del ganado. Entonces vemos que el diezmo en ese entonces no era dinero nada más, era lo que era una actitud de lo que tengan, le tenían que ofrecer a Dios. Las primicias, lo primero que salga, que es lo más saludable, lo más gordo, debe ser ofrecido a Dios. Y así es como vemos que realmente es, y por eso que en el versículo 37 dice que todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores de todas las ciudades. O sea, dan cuenta, dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar a los hijos de Israel y a los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y cantores, y no abandonaremos, dice, la casa de nuestro Dios. Y así nos damos cuenta cómo realmente en el capítulo 10 lo que se está presentando es una oración con mención de la ley de Dios, haciendo ver y haciendo notar, ¿no? Primero, como una manera resaltante, es guardar el sábado al pueblo de Dios, que ellos guardaban el sábado,
y también que cumplan con los diezmos, ¿no? De traer parte, las primicias y el diezmo de las cosechas y todas las cosas que ya ellos conocían. Capítulo 11. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Entonces vemos que ya habiendo aceptado a Dios, habiendo escuchado la palabra, habiendo orado, habiendo mantenido coinonía, deciden echar suertes para determinar cómo se van a distribuir la ciudad. Recuerden de que todo es nuevo ahora y que después de haber restaurado toda la ciudad, ellos tienen que decidir dónde van a vivir de acuerdo a los grupos de familias y las tribus a las que pertenecían. Y vemos que en el versículo 3 comienza, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, ¿no? Y da un montón de nombres que vemos ahí que los mencionan, y dicen en Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá, y vamos dando cuenta realmente cómo es que va desempeñándose todo esto, y vemos a las familias y a estos nombres, ¿no? Y que vemos ahí que, por ejemplo, hasta en el versículo 14, y continúa dando nombres de todos los que moraron en Jerusalén, ¿no? Después dice acá, y de los levitas, Semalías, y sigue dando nombres, hasta el versículo 20, dice, ¿no? Y el versículo 20 dice, y el resto de Israel, de los sacerdotes y los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad, los sirvientes del templo habitaron en Ofel, y Silla, y Gispa, y tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, y de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y se dan cuenta, y seguimos ya en lo que vendría a ser los últimos retoques para terminar la organización total de lo que es ya el funcionamiento del pueblo de Dios. Y funciona como independiente, pero está subyugado. Ustedes van a ver que ellos organizan, crean sus leyes, toman nuevamente la ley de Dios, la aplican las leyes en todos sus aspectos, ¿no? Nuevamente restauran el diezmo para poder darle el sostenimiento a la tribu de Leví, que se encarga de lo que es la administración del templo. Y aun cuando vemos todas estas circunstancias, nos vamos dando cuenta que realmente ellos ya están quedando listos. ¿Para qué? Para que ya por sí el hombre, este pueblo de Dios, nuevamente continuara. Aún en esta provincia que posteriormente se llama, en esta ciudad de Jerusalén, que después constituye prácticamente la provincia de Judea. Entonces ahí realmente ya vemos cómo comienza a trabajar una independencia con limitaciones que ejercía el imperio persa. Seguimos. Entonces nos damos cuenta que realmente así es como hacen, y en el capítulo 11 vamos a ver que también, ¿no? En versículo 21 dice, los sirvientes del templo habitan en Ofel, en Silla, y tenían autoridad sobre los sirvientes, dice, del Micaía, de los hijos de Zafá, los cantores, porque había mandamiento del rey acerca de Judá, y estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Y dice, lugares habitados fuera de Jerusalén. ¿Qué significa fuera de Jerusalén? Fuera de los muros de Jerusalén, al entorno de la ciudad. Y comienza a darnos todos los nombres de los que se fueron a vivir al entorno de la ciudad. Y nos vamos a dar cuenta que ahí están todos los nombres, y así el capítulo 11 termina dando los nombres de todos. Ya prácticamente nos acercamos a lo que vendría a ser los últimos dos capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 13 de este libro de Nehemías, y hemos visto un modelo de liderazgo muy eficiente, un modelo de liderazgo que a nosotros como líderes nos sirve mucho. Es una guianza que Dios puso, y donde también nos pone conciencia de que ejercer liderazgo, por más bueno que sea, porque vemos que estos son liderazgos buenos, válidos, hechos con el respaldo de Dios, tanto de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, todos ellos retornaron con el respaldo de Dios, fueron liberados, fueron sacados victoriosos de todos los problemas en el camino que hubo. Sin embargo, no podemos decir que porque somos buenos líderes, ya no más vamos a tener problemas. Los problemas son propios del desarrollo en comunión, en comunidad. Como pueblo
como personas con diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, siempre va a haber uno. Pero si seguimos los lineamientos, estos problemas que de todas maneras van a existir, van a ser muy suaves, muy leves, no van a sublevar al pueblo en términos general, ni lo van a desviar, pero vamos a poder controlarnos siguiendo los lineamientos bíblicos que aquí nos da, ¿no? Como dice, cuando hemos hablado y hemos en los capítulos anteriores, apenas hubo el problema, lo primero que hizo fueron orar y después instalaron un sistema para solucionar el problema. Y así es como vemos nosotros que realmente este libro de Esdras y Nehemías, y específicamente Nehemías, que es lo que estamos estudiando, es un libro sorprendentemente instructivo. Sorprendentemente instructivo gracias a la voluntad, al deseo y a la manera en que Dios a través de su espíritu condujo a Nehemías y Esdras en lo que es la reconstrucción del templo, del altar, de las casas y de los muros de Jerusalén. Hermanos, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los invito y los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.